Hola Rosana, hola Julián, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, gracias. Antes que nada empecemos por ahí. ¿Cómo se explica usted la demora, independientemente de si estuvo bien, mal, es correcta? ¿Cómo se explica usted, un jurista, la demora que tuvo la Corte para expedirse? No, mire, a ver, no es una cuestión de cómo me explico yo la demora. Lo cierto es que la demora existió y es una cuestión que depende también del calendario de la Corte, que no lo manejamos los abogados, y el sistema de salas que tenemos es lo que ocasiona que muchas veces la sobrecarga de trabajo genera que hay causas que van quedando relegadas, y un día prescriben. No es una cuestión de qué explicación encuentro yo a la demora. No, que como jurista por ahí tenía una mirada más fina. De todos modos me está dando una respuesta. Ahora, la postura del gobierno a partir de lo que ocurrió, convocar a la familia, ofrecerle un abogado amicus curiae, ¿qué le genera a usted como defensor? A mí como defensor me genera una incógnita en el sentido de cuál es el rol institucional del Ejecutivo y cuál es el rol institucional del Judicial. Esto para mí implica urgencia de política. A ver, doctor, no sé si usted se está moviendo, pero estamos perdiendo, tenemos muy mala señal. Recepción. A ver ahí. ¿Le genera una incógnita? ¿Mejor? Sí, ahora sí. De los roles. Sí, porque entonces uno debe interpretar que en un sistema republicano como el nuestro, donde existe división de poderes, el Ejecutivo no tiene injerencia en el Poder Judicial. El Poder Judicial debe preservar la independencia, con errores, con aciertos, como sea, pero la injerencia de otros poderes es verdaderamente inaceptable. Ahora, doctor, usted empezó respondiéndonos que hay, ¿cómo decirlo? Están esos plazos que puede tener la Corte o la justicia en general para poder resolver, y muchas veces las causas se van posponiendo y se terminan cayendo, se terminan cumpliendo esos plazos y pasa lo que pasó en el caso de Alan Vilouta. ¿No cree que entonces es necesaria esta ley que está impulsando el Ejecutivo como para poder ponerle un coto a esos plazos o a esas dilaciones? Por supuesto, pero fíjese que usted está planteando una cuestión que el sistema republicano y la Constitución tienen expresamente previsto. El Ejecutivo puede proponer leyes y el Legislativo puede sancionarlas. Claro. Lo que es inadmisible es que el Ejecutivo pretenda intervenir en causas judiciales en las que no es parte o incidir sobre el resultado de una causa judicial. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Pero usted cree que al presentarse como amicus curiae están incidiendo en el Poder Judicial? Por supuesto que sí. Bien, ya eso es fuerte. Porque mira, que hay una cuestión que no puede olvidarse. Sí. La familia del señor Vilouta ha tenido sus representantes legales, ha tenido 3 abogados que los han representado, 3 abogados de primera línea que los han representado a lo largo del proceso. Entonces, de repente, ahora el Ministerio de Seguridad va a participar como amicus curiae. Sinceramente no lo he visto en otros casos, por ejemplo, por eso me llama tanto la atención. ¿Y usted, a su entender, qué busca entonces el Ejecutivo con esto? Entendería que busca algún efecto de tipo político, no jurídico. ¿Va a presentar algún tipo de queja por ello? En lo más mínimo, voy a plantear mis argumentos jurídicos como corresponde, como he hecho absolutamente toda mi vida. Bien. O sea, llevar esta situación a la Corte de la Nación. En caso de una resolución adversa de la Corte de la Provincia, por supuesto. Ahora, lo que yo advierto es que hay jurisprudencia de 150 años que dice que la causa está prescripta. Me llamaría mucho la atención que la Corte pretenda dar vuelta una jurisprudencia que es pacífica y de muchísimos años y de muchísimos casos resueltos con un argumento que no sé cuál podría ser. Bueno, de lo que se está hablando es la posibilidad de que presenten un argumento que demuestre que se interrumpió el lapso que hizo que prescribiera y que, digamos, en ese lapso no hubiesen contado esos días. Se lo estoy explicando en liso y llano, usted elévelo al plano jurídico, pero de eso se está hablando, que es por donde van a buscar. Se computan tal como dice el Código Civil. Y las cuestiones que suspenden o interrumpen están expresamente previstas. Acá no hay ninguna causa ni de suspensión ni de interrupción de la prescripción. Bien. Para que no haya confusiones, recién usted le contestó a mi compañera que iría a la Corte si tiene una resolución adversa por parte de la justicia cuando se ha metido el gobierno en el medio. Pero ya fue usted ayer a la Corte Nacional, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Contra la resolución que confirmó la sentencia del Tribunal Penal Colegiado, interpuse recurso extraordinario federal. La denegatoria del extraordinario federal motivó que interpusiera el recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, y ahí vamos a ver qué ocurre. ¿Qué planteos le hace usted a la Corte que también puede haberlo afectado a Verdenelli con la demora? A la Corte local. No, yo no le hice ningún planteo a la Corte. Yo lo único planteo que hice fue el de la prescripción, entendiendo que corresponde hacerlo. Es más, mi obligación profesional es plantear la prescripción. Claro, claro. La prescripción en materia penal es de orden público, así que la podrían haber decretado incluso de oficio los jueces. ¿Sabían que esto podía pasar? Digo, cuando se conoció que sobreseían a Verdenelli, medio que no terminaron de apretar el puño porque entendían que iba a ocurrir algo así. No, cuando terminamos de hacer el planteo y la Cámara resolvió, entendíamos que era una resolución que podía ser cuestionada por vía de recurso de casación, razón por la cual, hasta que no quede firme, no hay ningún motivo para levantar el puño. Bien. ¿Su cliente qué dice? ¿Cómo está Verdenelli con todo esto? Mi cliente está muy afligido desde el día que ocurrió el evento. O sea, ha tenido que soportar el escarnio público, en el sentido de que se han dicho cosas que no corresponden. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo que iba a exceso de velocidad, como por ejemplo que iba alcoholizado. Y si se toman el trabajo de leer la sentencia, en la sentencia se estableció que el accidente trágico y lamentable ocurrió a 62 kilómetros por hora. No a 160 kilómetros por hora, como ha dicho algún legislador ahí que no recuerdo bien el nombre. Tampoco iba alcoholizado. Así se estableció por intermedio de los médicos del cuerpo médico forense, de peritos toxicólogos y de la directora de psicopatología del cuerpo médico forense. Ahora, sí es cierto que su cliente se fue del lugar del hecho, ¿verdad? Eso está constatado sin dudas. En rigor no se fue. Se asustó porque pensó que le habían tirado algo para asaltarlo y siguió camino. Que fue lo Entonces, que en rigor sí se fue. A lo largo de todo el proceso. En rigor sí se fue. A ver, uno podría decir que se fuga porque la agravante que prevé el artículo 84 del Código Penal es para aquel que, tomando conocimiento de haber provocado un accidente con una persona, se va del lugar a sabiendas de que lo ha hecho. Claro. Ese es el concepto de fuga y de falta de solidaridad. No si usted no sabe. Está bien, por eso le digo, en rigor sí se fue. Después podemos discutir el concepto jurídico de fuga. Correcto. Pero en rigor se fue del lugar, aduciendo que él creyó que lo habían tirado algo para querer robarle. Con eso confundió el cuerpo de Alan Vilouta. Él no ve el cuerpo de Alan Vilouta. Él siente un impacto y piensa que le han tirado algo para que detenga el rodado y asaltarlo. Doctor, la verdad es que cuando uno revisa eso es difícil de tratar de ponerse en el lugar de Verdenelli, ¿no? Digo, porque basándonos en esto que acaba de decir usted, que las pericias muestran que iba a 62 kilómetros por hora, independientemente de que era de noche, es difícil de ponerse en su lugar para entender esto que está planteando usted, que no vio el cuerpo de Alan Vilouta, que no lo vio a Alan Vilouta cuando lo atropella. Mire, es que la mecánica del evento no puede circunscribirse solamente al momento donde se produce la colisión. Porque lo que Verdenelli no advierte es que una persona con ropas oscuras salga corriendo entre los árboles, superando un terraplén de 2 metros de altura de diferencia, que es la que hay entre Cayo Payata y el acceso sur, atraviese corriendo el acceso y se produzca la colisión. No es una cuestión de una visión plena, sino que es muy notable la situación donde puede no haberlo visto, pero perfectamente. Doctor de Oro, última de mi parte. ¿Cómo sigue esto? ¿Hay un nuevo plazo? Bueno, sabemos que tiene tiempo la familia Vilouta, junto con el gobierno en este caso, para apelar hasta el 3 de septiembre. ¿Su cliente qué tiene que hacer? ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Cómo sigue? No, nada, básicamente la sentencia ha sido favorable a la pretensión de mi cliente, razón por la cual no existe agravio para recurrirla. El agravio para recurrirla es de ellos. Le corresponde a la querella y eventualmente al Ministerio Público Fiscal,
que según han anticipado van a ir en casación desde el recurso que corresponde. Perfecto. Y usted, ratifíqueme esto, ¿iría a la Corte ante una resolución negativa entendiendo que hubo injerencia en otro poder? Es decir, un problema de influencia de poderes del Ejecutivo en el... No, para nada. A ver. A mí la injerencia del Ejecutivo, más allá de que me parece que es una cuestión que no corresponde, no iría a la Corte en términos generales no me preocupa lo más mínimo. Lo que me preocupa es que la Corte pueda variar un criterio inesperado y transformar en no prescrito lo que está prescrito. Perfecto. Ese sería el planteo jurídico que haría yo ante la Corte de la Nación. Bien, pero no porque haya influido el gobierno. No, me tiene absolutamente sin cuidado. Le agradecemos, doctor De Oro, que tenga buen día. Un placer, saludos. Gracias, hasta luego. Eduardo De Oro es el abogado de Alejandro Verdenelli, uno de los hombres más mencionados en estas últimas semanas en Mendoza. Hace exactamente 7 días se conocía su sobreseimiento porque lo notificaron tarde. A ver, él dice que creyó que le iban a robar y que confundió eso, un elemento contundente, con el cuerpo de Alan Vilouta, al que embistió, mató y abandonó el lugar. El abogado discute el criterio de fuga, por supuesto, tiene todas las herramientas para hacerlo además, pero lo cierto es que él se fue de allí. Habrá que aguardar entonces, porque se abren 4 caminos. 1, el proyecto local para ajustarle las clavijas a los jueces. 2, el proyecto nacional para elevar las penas, que vos contaste recién, vía Verasay. Sí. La apelación que él ya hizo ayer a la Corte, un recurso extraordinario federal, y la apelación que tiene tiempo hasta el 3 de septiembre de hacer la familia con un amicus curiae, que es un acompañamiento, que es la doctora Susana Soletti. Que es 4 la abogada patas del Ministerio de Seguridad. Se le pueden sacar más cosas seguramente de Oro, pero era interesante charlar con él. Sin duda, pero además con la postura concreta y entendible de ser el abogado defensor de quien está imputado de esa causa. Dame 2, 3, Patito. Dicen en el streaming, es increíble.